Las cruzadas fueron una serie de batallas donde la cristiandad se defendió de la invasión de los turcos selyúcidas, quienes habían emergido de las estepas del Aral hacia el año 1000 después de Cristo, rompiendo la paz que había entre estas dos religiones. Estos grupos comenzaron a secuestrar, torturar y violar a cristianos que peregrinaban al Santo Sepulcro de Jerusalén, además de que tenían el objetivo de conquistar y derrocar al Imperio bizantino. Es así que la cristiandad oriental pidió ayuda a la cristiandad occidental, y fue convocado el Concilio de Clermont en 1095, donde el Papa Urbano II hizo un llamado para recuperar Jerusalén. En este marco, una oleada de nobles y guerreros europeos emprendió el camino hacia Oriente. Así, comenzó la primera cruzada que va desde el 1095 al 1099 al grito de Deus vult, Dios lo quiere. Es así como comenzarían una de las guerras religiosas más importantes de la historia por la conquista de Tierra Santa. Sumérgete en este viaje a la historia y comprende cómo se desarrollaron las cruzadas. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte actualizado con nuestras novedades. Primera Cruzada. Los guerreros cruzados, llamados así por llevar las cruces rojas bordadas en sus hombros y por la vera cruz que los acompañaba, pasaron por los territorios dominados por los turcos y se encontraron con el emperador de Bizancio, Alejo Criu Comneno, esperando su apoyo, pero recibieron poca ayuda militar. Es así que tuvieron que hacerse cargo militar y económicamente de la guerra santa que llevarían a cabo. Algunas de las batallas más destacadas de la Primera Cruzada fueron la batalla de Nicea en 1097, donde los cruzados derrotaron a los turcos selyúcidas y capturaron la ciudad de Nicea. Liderada por el príncipe Bohemundo de Tarento y el conde Balduino de Boulogne, la batalla comenzó con el sitio de la ciudad. Los cruzados emplearon torres de asedio y catapultas, mientras que los selyúcidas defendían la ciudad con tenacidad. Finalmente, Nicea capituló y fue entregada a los bizantinos, cumpliendo así la promesa de devolver los territorios conquistados al Imperio bizantino. Luego, tenemos la batalla de Antioquía en 1098, donde tras un largo asedio, los cruzados tomaron la ciudad de Antioquía, liderados por Bohemundo de Tarento y Raimundo IV de Tolosa. Los cruzados lograron ingresar a la ciudad gracias a la traición de un guardia armenio que les permitió entrar. Posteriormente, tuvieron que defender la ciudad de un contraataque de Kerboga, gobernador de Mosul, quien fue derrotado en una batalla campal. Más tarde, sucedió la batalla de Dorileo en 1099. En esta batalla, los cruzados se enfrentaron a las fuerzas selyúcidas en Anatolia. El enfrentamiento tuvo lugar cerca del río Sangarios. Los cruzados, liderados por Bohemundo de Tarento, fueron emboscados por el sultán Kilij Arslan. Sin embargo, la llegada oportuna de refuerzos liderados por Godofredo de Bouillon y Hugo de Vermandois permitió a los cruzados revertir la situación y lograr una victoria decisiva. Por último, se dio el asedio de Jerusalén, bajo el liderazgo de Godofredo de Bouillon, y luego de hacer una procesión con cantos sagrados alrededor de la ciudad santa, los cruzados capturaron Jerusalén el 15 de julio de 1099. Esta operación militar fue compleja, con los cruzados construyendo torres de asedio para superar las murallas de la ciudad. Respecto a la participación de santos en la guerra, la creencia en la intervención divina era común entre los cruzados.
Se creía que algunos santos, como San Jorge, San Demetrio, San Mercurio o San Miguel, intercedían en favor de los cristianos durante las batallas e incluso aparecían en medio de ellas, cabalgando con vestiduras blancas y ayudándolos a ganar. Lo mismo creían los soldados de la Reconquista española, los que además de tener indulgencia plenaria, como los cruzados por recuperar el territorio de la cristiandad invadido por los moros en el siglo VIII, encontraron en Galicia los restos de Santiago el Mayor, y él se habría aparecido para luchar junto a ellos con su espada. Este apóstol fue quien llevó la fe a Hispania evangelizando Galicia, para luego volver a Jerusalén y sufrir el martirio. Hasta el día de hoy se peregrina allí en el santuario de Santiago de Compostela. Tras la primera cruzada, los cristianos establecieron varios estados cruzados en Tierra Santa. Primeramente, el condado de Edesa, fundado en 1098 en el norte de Siria, se perdió en 1144 y por ello comenzó la Segunda Cruzada. Luego, el Principado de Antioquía, fundado en 1098 y colapsado en 1268 con la captura de Antioquía por los mamelucos. Este reino fue una fortaleza clave en la defensa de los estados cruzados, con su propia dinastía de príncipes que a menudo estaban en conflicto con el Imperio bizantino y otros estados cruzados. Más tarde, el Reino de Jerusalén, fundado en 1099 y colapsado en 1291 con la caída de Acre, su capital inicial fue Jerusalén, aunque posteriormente se trasladó a Acre tras la pérdida de Jerusalén en 1187. Este reino fue un crisol cultural y militar, donde coexistieron y colaboraron diversas órdenes militares y comunidades cristianas. Por último, el condado de Trípoli, fundado en 1102 en la costa del Levante y perdido en 1289 contra los mamelucos. En este marco se sucedieron una serie de reyes en Jerusalén. El primero de ellos fue el mismo Godofredo de Bouillon de 1099 a 1100. Este fue el primer gobernante del reino de Jerusalén, aunque se negó a tomar el título de rey, prefiriendo el título de defensor del Santo Sepulcro. Luego ascendió Balduino I de 1100 a 1118, hermano de Godofredo y primer rey oficial, quien expandió considerablemente el territorio del reino, conquistando importantes ciudades como Acre y Beirut. Seguidamente subió Balduino II de 1118 a 1131, primo de Balduino I, consolidó el reino y se destacó por su liderazgo militar y político. Más tarde sobrevinieron Melisenda y Fulco de Jerusalén de 1131 a 1143. Estos reinaron conjuntamente, con Fulco como regente inicialmente. Su reinado estuvo marcado por la construcción de fortalezas y la defensa del reino. Luego sucedió Balduino III de 1143 a 1163. Hijo de Melisenda y Fulco, expandió el reino y defendió Jerusalén contra múltiples amenazas externas. Más tarde, Amalarico de 1163 a 1174. Este luchó contra Egipto y defendió el reino con éxito, pero murió prematuramente. El más importante fue Balduino IV de 1174 a 1185. A pesar de padecer lepra, defendió Jerusalén contra Saladino y logró victorias notables como la batalla de Montgisart. Los últimos gobernantes fueron Sibila y Guido de Lusignan de 1186 a 1187. Su reinado terminó con la caída de Jerusalén ante Saladino después de la desastrosa batalla de Hattin. Segunda Cruzada. La caída del condado de Edesa en 1144 desencadenó la Segunda Cruzada de 1147 a 1149. Liderada por figuras como el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania, esta cruzada fue predicada fervientemente por San Bernardo de Claraval. Los cruzados enfrentaron numerosas dificultades logísticas y estratégicas. Conrado III sufrió una grave derrota en Anatolia a manos del sultán selyúcida Mesud I, mientras que Luis VII apenas logró llegar a Jerusalén con un ejército diezmado. La cruzada culminó en un intento fallido de tomar Damasco.
lo que resultó en un fiasco para los cruzados y erosionó la confianza en la capacidad de la Europa cristiana para reconquistar Tierra Santa. En este marco se destacó Balduino IV. Este fue uno de los líderes más destacados del Reino de Jerusalén durante las cruzadas. A pesar de su corta vida, logró algunas victorias notables. Una de sus mayores hazañas fue la batalla de Montgisard, en 1177, donde derrotó a un ejército musulmán mucho más grande, liderado por Saladino, lo que aseguró la supervivencia del reino cristiano de Jerusalén por un tiempo más. Balduino IV también fue conocido por su astucia política y su capacidad para mantener la estabilidad interna del reino, a pesar de los desafíos externos. A pesar de padecer lepra y ser un adolescente, continuó liderando su reino y defendiendo sus intereses contra las amenazas musulmanas. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por luchas internas entre nobles y facciones, así como por tensiones con el Reino de Francia, que finalmente llevaron a la caída de Jerusalén en manos de Saladino en 1187, poco después de su muerte en la batalla de Hattin. Esta tuvo lugar el 4 de julio de 1187. Fue un enfrentamiento decisivo durante las cruzadas, en el que las fuerzas de Saladino derrotaron al ejército cristiano, liderado por el rey Guy de Lusignan, y apoyado por la Orden del Temple y la Orden del Hospital. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la Tercera Cruzada y condujo a la captura de Jerusalén por parte de Saladino. Tercera Cruzada. Por lo sucedido anteriormente, se dio la Tercera Cruzada de 1189 a 1192. Esta cruzada fue una respuesta directa a la captura de Jerusalén por Saladino en 1187 tras la decisiva batalla de Hattin. Los líderes de esta cruzada incluyeron a Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, el rey Felipe II de Francia y el emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano. La cruzada comenzó con la muerte accidental de Federico I mientras cruzaba el río Salef en Anatolia. Felipe II y Ricardo I continuaron la campaña, logrando victorias importantes como la captura de Acre en 1191. Ricardo se enfrentó repetidamente a Saladino en batallas como la de Arsuf y Jaffa, pero a pesar de sus éxitos no logró recuperar Jerusalén. Sin embargo, el Tratado de Jaffa permitió a los peregrinos cristianos acceder a los lugares sagrados. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. También te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales, las cuales vas a encontrar en la descripción. Cuarta Cruzada. Más tarde se dio la Cuarta Cruzada de 1202 a 1204. Inicialmente convocada para conquistar Tierra Santa, la Cuarta Cruzada terminó desviándose hacia Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Los cruzados saquearon la ciudad en 1204, estableciendo el efímero Imperio Latino de Constantinopla. Este evento debilitó significativamente al Imperio Bizantino, que nunca se recuperó del todo. Los cruzados fueron manipulados por la República de Venecia, que utilizó la cruzada para resolver sus propios conflictos comerciales y políticos con Bizancio. Quinta Cruzada. Luego se dio la Quinta Cruzada de 1217 a 1221, liderada por el rey Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria. La Quinta Cruzada intentó conquistar Egipto, considerado clave para recuperar Jerusalén. La campaña se centró en Damieta, una ciudad portuaria estratégica en el Nilo. Los cruzados lograron capturar Damieta en 1219, pero su avance hacia el sur fue detenido por las inundaciones del Nilo y la feroz resistencia de las fuerzas del sultán Al-Kamil. Finalmente, las fuerzas cruzadas se vieron obligadas a capitular y abandonar Damieta en 1221. Sexta Cruzada. Seguidamente, sucedió la Sexta Cruzada de 1228 a 1229. Encabezada por el emperador Federico II, esta cruzada fue notable por la negociación en lugar de la batalla.
Federico logró recuperar Jerusalén, Belén y Nazaret, a través de un tratado con el sultán Al-Kamil de Egipto. Federico II, conocido por su educación y habilidades diplomáticas, utilizó su conocimiento del árabe y su respeto por la cultura musulmana para negociar un acuerdo pacífico, permitiendo así la recuperación de los lugares santos sin derramamiento de sangre. Séptima Cruzada. La anteúltima y séptima cruzada se dio de 1248 a 1254. Liderada por el rey Luis IX de Francia, esta cruzada también se enfocó en Egipto. Luis fue capturado en la batalla de Mansura y posteriormente liberado tras pagar un enorme rescate. La campaña comenzó con el asedio y la captura de Damieta en 1249, pero los cruzados fueron derrotados en Mansura debido a una combinación de tácticas de guerrilla y errores estratégicos. Aunque Luis IX permaneció en Tierra Santa después de su liberación, no logró ningún avance significativo. Octava Cruzada. Finalmente, la octava y última cruzada fue en 1270. Nuevamente liderada por Luis IX, la octava cruzada se dirigió a Túnez. Sin embargo, la campaña fue un fracaso, y Luis murió de enfermedad poco después de su llegada. La cruzada pretendía establecer un punto de apoyo en el norte de África, pero la resistencia musulmana y las difíciles condiciones climáticas hicieron que la empresa fracasara rápidamente. Por otro lado, en estas batallas tuvieron un rol importante las órdenes militares religiosas, la Orden del Temple o Templarios, la Orden de San Juan, más tarde conocida como los Caballeros Hospitalarios, y la Orden Teutónica. Estas surgieron en los siglos XI y XII y tenían como objetivo proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa y defender los territorios cristianos recién conquistados a través de la construcción de decenas de castillos. En conclusión, las cruzadas fueron períodos de fervor religioso, heroísmo y tragedia que dejaron una marca indeleble en la historia. La lucha por Tierra Santa, que fue en paralelo a la liberación de la península ibérica, moldeó el mundo medieval, con ecos que resuenan hasta nuestros días. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Si quieres agregar algún dato, no olvides mencionarlo en la caja de comentarios. Si te pareció útil, compártelo con tus amigos y familiares para que también aprendan sobre la historia de cómo se desarrollaron las cruzadas. Si es la primera vez que ves un video en este canal, te invitamos a suscribirte para que puedas seguir al tanto de los acontecimientos más importantes de la historia. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.